Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en esta conferencia. Japón siglo XXI, seguridad y defensa. Entonces, primero me gustaría presentar sobre mí. Mi nombre es Mari, coordinador del Centro del Japón. Centro del Japón es un puente de intercambio cultural, negocio y académica entre Japón y Colombia. Tenemos 6 ejes: cultura, lengua, ciencia, tecnología, negocio, arquitectura y diseño, política internacional, varios ejes. Estamos difundiendo sobre Japón y en parte de nuestro proyecto, la revista Kobai, ellos son equipo de estudios sobre Japón y está haciendo artículos de estos 6 ejes. Jorge Garavito es un escritor de estos artículos de la revista Kobai, y hoy vamos a hacer una conferencia relacionada con este artículo que él hizo para la revista. Jorge Garavito, la conferencista de hoy, es primero becario colombiano del gobierno japonés, y con beca de Monbusho, él estudió en Osaka, Tokio, Yokohama. Después de su estudio, él fue embajador de Colombia ante la República de Uruguay, embajador presidente de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Estuvo encargado de multilaterales. También él estuvo embajador en Brasil y embajador en República Dominicana. Y aquí vamos a hacer la conferencia sobre seguridad y defensa de Japón. Hoy quiero presentar también moderadora, profesora Betsy Forero. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Ella hace estudios sobre Japón, PhD en estudios japoneses en la Universidad de Tsukuba. Y también ella es representante del grupo de estudios sobre Japón, esta revista Kobai. Aquí entonces ella estará moderando este espacio. Al final, antes de comenzar, me gustaría agradecer a COGE, Asociación de Colomba Japonesa de Ex-Becarios. Gracias a COGE conseguimos oportunidad de conocer a Jorge Garavito. Él amablemente nos colaboró para hacer esta conferencia, también escribir artículo a la revista Kobai. Entonces, bienvenidos a Jorge-san, Betsy Sensei. Comenzamos, gracias. Bueno, primero que todo, pues quería saludarlos, saludar a Betsy Forero, saludar a María Sano. Para mí es un gran gusto poder colaborar con el Centro de Japón. Cuando me invitaron para escribir el artículo sobre la defensa de Japón, en realidad era un tema abierto. Yo escogí este tema porque me parece que es un tema de mucha actualidad. En realidad este artículo lo escribí el año pasado en octubre, septiembre, octubre, que fue cuando salió la revista. La revista se publicó en diciembre, y menciono la fecha porque es muy interesante que se tenga en cuenta que ha habido muchos cambios con relación a lo que se trataba en el Dime. artículo. Pero esos cambios han sido muy positivos. O sea que, Oh my God. Espera, yo voy a hacer nuevamente. Gracias. Mari, tal vez tienes que apagar Listo, tu listo. micrófono. Gracias. Okay. si quisiera mencionar esto, que en realidad ha sido muy importante los desarrollos que se han dado a partir del mes de diciembre del año pasado. Yo había dejado básicamente un interrogante al final de mi artículo sobre qué pasaría en las elecciones, porque cuando yo escribí el artículo en octubre, no se habían dado las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y habría un gran cambio, supuestamente, en el caso de que continuara el presidente de entonces, el presidente Donald Trump, o que fuera electo, como en realidad sucedió, el candidato demócrata Joe Biden. La política de Japón, como todos sabemos,
siempre pasa por la política internacional de Estados Unidos. Hay una alianza que yo diría simbiótica entre estos dos países. Es realmente casi que en materia de política exterior en cuanto se refiere a Asia y en cuanto se refiere a las presiones que tiene Japón en esta área, es básicamente una política conjunta con Estados Unidos. Hay una alianza estratégica que viene funcionando ya desde después de la Segunda Guerra, después de que se firmó el Tratado de Paz de San Francisco. Yo comenzaría por ese tema, digamos, entrando a analizar el artículo que escribí. Pero antes quisiera hacer mención a tres libros que me parecen fundamentales para entender de lo que vamos a hablar. Si me dijeran cuál es el libro que más me ha impactado y que más efecto ha tenido en cuanto al desarrollo y desenvolvimiento de la historia política y económica de uno de los grandes gigantes de Asia, que es China, yo traería un libro que quería mostrarles a los que no lo conocen, que para nosotros cuando estábamos en la universidad era un libro de consulta, era un libro que teníamos en la mano los que no estábamos de acuerdo con el sistema comunista para poderlo rebatir, para poderlo discutir, y los que estaban de acuerdo porque lo consideraban básicamente la Biblia. Este libro es el libro de las citas del presidente Mao Zedong. Es un librito muy pequeño, muy sencillo, pero que tiene una gran importancia, una gran profundidad, y que yo le recomiendo a las personas cuando se quieren acercar a China que lo busquen, que lo traten de consultar y que traten de, por lo menos, entender que todo lo que China ha logrado en estos, digamos, en estos últimos 30 años, 25 años o 30 años, que obviamente es el desarrollo de lo que ha sido su política internacional y su existencia histórica de más de 2500 años, en gran parte el renacer de China y la recuperación de China, y esto que vamos a ver, que China representa como una potencia a nivel mundial, en gran parte se le debe a este líder carismático, importantísimo, que tuvo China y que fue el que logró verdaderamente colocar a China en el primer lugar, digamos, de la competencia por el poder mundial. La inteligencia de Mao Zedong hay que tenerla en cuenta en su relación con Rusia, país con el que en un momento dado esa alianza que en un principio era absolutamente de dependencia y que inclusive cuando comenzó la guerra de Corea, China le estaba haciendo un servicio a la política internacional de Rusia, que Rusia no compensó, no apoyando con los aviones que se había comprometido a China en el momento de que entró en la conflagración de la guerra de Corea. Fue creando una especie como de falta de confianza de parte de Mao Zedong con relación a la dirigencia soviética, que en esa época la manejaba el premier Khrushchev. Y terminó no solo por una separación y un rompimiento, sino inclusive tuvieron algunos enfrentamientos de carácter armado en la frontera del norte, cerca de Mongolia. Yo quería simplemente hacer dos menciones históricas, leer un pequeño de los artículos de Mao, que eran muy cortos todos, y sin embargo es muy importante tener en cuenta para que ustedes se den cuenta a qué me estoy refiriendo. Decía Mao Zedong: es muy ardua tarea asegurar una vida mejor a los centenares de millones de chinos y transformar nuestro país atrasado económica y culturalmente en un país próspero, poderoso y con elevado nivel cultural. Precisamente para asumir esta tarea con mayor competencia y trabajar mejor junto con todos aquellos que, sin ser militantes del partido, se mueven por altos ideales y están decididos a hacer transformaciones, debemos desplegar movimientos de rectificación tanto ahora como en el futuro y desprendernos constantemente de todo lo que sea erróneo. Ese punto es básicamente una muestra, digamos, esto fue escrito en 1947 y era muy importante para tener en cuenta que desde ese comienzo ya
Mao Zedong, que en ese momento se estaba enfrentando a las fuerzas del Kuomintang, que era el partido, digamos, republicano que estaba dominando la política china y que estaba en una guerra civil con el Partido Comunista. Sin embargo, cuando se enfrentó ya la Segunda Guerra con Japón, que fue al finales del año, de la década, en ese momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, Mao Zedong y Chiang Kai-shek, que eran los dos líderes de China, resolvieron suspender su guerra civil. Una vez que suspendieron la guerra civil, se enfrentaron a Japón y realmente lograron de alguna manera defender a su país y lograron al mismo tiempo, en el caso de Mao Zedong y de Chiang Kai-shek, participar en la Segunda Guerra Mundial del lado de los vencedores. Razón por la cual China todavía pertenece al Consejo de Seguridad con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay otra cita de Mao Zedong que me parece interesante. Obviamente que tengo que aclarar que yo siempre he tenido una visión muy positiva de Japón, pero que antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón sí tomó una actitud bastante militarista y bastante, digamos, agresiva con China y con varios países de Asia. Y en ese momento, pues era un régimen militarista muy de la línea de lo que estaba sucediendo en Europa con Hitler y eventualmente también con Mussolini. Decía esto sobre Japón en 1938. El más rico manantial de fuerza para librar la guerra está en las masas populares. El Japón se atreve a atropellarnos principalmente porque las masas populares de China no están organizadas. Cuando este efecto sea superado, el agresor japonés se verá rodeado por los centenas de millones de hombres de nuestro pueblo puesto en pie. Y como un búfalo salvaje que irrumpe en un cerco de fuego, se estremecerá de pavor a nuestras solas voces y morirá abrazado en las llamas. En realidad, estas dos menciones que he hecho de lo que significó el libro de Mao Zedong, es importante que las tengamos en cuenta para entender que él fue, digamos, el arquitecto filosófico del desarrollo de China y la recuperación de China. Posteriormente hicieron la gran marcha que les costó realmente se calcula que más de 1,5 millones de muertos. Lograron dominar el país, a China, y lograron expulsar de China a Chiang Kai-shek, que se fue a vivir a Taiwán y que llevó todo el poder digamos, de lo que era la administración china hasta ese entonces, trasladada completamente y para siempre a Taiwán, siendo reconocido en ese momento todavía por todos los países de Occidente como el representante verdadero de China. En ese sentido, también fue importante esa visión de Mao Zedong, que mantuvo una posición absolutamente distante de cualquier conflicto y que, terminando con la visita de Kissinger y la visita de Nixon en 1972 a China, que fue uno de los hitos más grandes, digamos, de la política internacional de finales de la década del 70 y del 80. Y en ese momento, China se abrió al mundo, se acercó a Estados Unidos y comenzó este proceso que vamos a analizar y que realmente le ha cuestionado, digamos, su poder mundial a Estados Unidos. Hay un libro también que se menciona de un escritor que es Dillon, un escritor de la Universidad de Harvard, que yo lo he mencionado en algunas oportunidades, que se llama La trampa de Tucídides. Y en realidad es un libro sobre la historia de la guerra del Peloponeso, que Tucídides escribió, era un general griego que dirigió inclusive los ejércitos de Atenas en parte, y que en un momento dado escribió el primer libro de historia de que se tiene memoria. Y en ese libro hay una frase con la que comienza uno de los capítulos en el que dice que digamos, la causa de la guerra era el temor que despertaba en Esparta el crecimiento y el poderío que estaba adquiriendo Atenas, que era una especie de país
segundón frente a la importancia que tenía Esparta dentro de Grecia de esa época. Ese libro se ha vuelto muy famosa al analizar lo que es la relación dentro de Asia por parte de las potencias y particularmente respecto a Estados Unidos, porque se dice que esa trampa de Tucídides implica que los países que están emergiendo, cuando llegan a tener una importancia muy grande, amenazan al país hegemónico, al país importante, y normalmente ocurre que puede haber unas confrontaciones que significan la posibilidad de una guerra. Lo que se trata obviamente es de pensar que esto no es un determinismo histórico y que no es que vayamos directamente a asegurar que va a existir en esta especie de segunda guerra fría que se está planteando una guerra nuclear que sería absolutamente terrible, impensable para la humanidad como un todo. Pero sí que hay que tener en cuenta que va a haber unos roces, que va a haber unas confrontaciones, que va a haber unos compliques en las relaciones entre China y Estados Unidos y obviamente entre los aliados de Estados Unidos y entre los posibles aliados de China. Y esas confrontaciones van a ser las que van a definir lo que vamos a vivir en este nuevo siglo. Por eso el artículo mío se llama Japón siglo XXI, defensa y seguridad, porque yo considero que estamos, bueno, estamos realmente ya en una quinta parte de lo que es el siglo XXI, pero estamos también, digamos, enfrentando o acercándonos a una cantidad de situaciones que están colocando la política de pacifismo de Japón, la política planteada en su constitución, lo están acercando a unas situaciones que le han ido obligando a tomar decisiones. Y ese es el artículo que yo escribí. El artículo que yo escribí básicamente dice que la prohibición que establece la constitución japonesa en su artículo 9 para impedir la existencia de unas fuerzas militares y participar en cualquier acto que pueda considerarse de carácter militar está prohibida. Y entonces esa constitución realmente vale la pena leer ese artículo porque nos ubica muy bien dentro de lo que estamos hablando. El artículo 9 de la Constitución japonesa es solamente de 2 párrafos muy cortos. El primero dice, aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza del uso de la fuerza como instrumento para la solución de las disputas internacionales. Para dar cumplimiento al propósito denunciado en el parágrafo anterior, las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así como cualquier otro potencial de guerra, nunca serán mantenidas. El derecho a la beligerancia del Estado no será reconocido. Entonces, si nosotros vemos... Jorge-san, perdón, ¿será que hay algún problema técnica? ¿Me puede poner cámara de su teléfono? Lo que está hablando ahora. Sí, ya voy. Parece que solo sale su micrófono. ¿Ese es computador? No, no, ese es el celular, pero espérate un segundo. Listo. Pero no me explico. Yo estoy conectado, ¿usted me está oyendo? Sí, sí, estamos oyendo. No te vemos. Sí, 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 pero no veo que pueda hacer lo que está sucediendo porque yo estaba hablando bien. Bueno, dice que esperar, pero me parece mejor tal vez seguir la conferencia y más bien, pues simplemente por ahora no tendré la visión, de pronto se conecta nuevamente.
Eh, Listo, sí. entonces, este punto a mí me parece fundamental tener en cuenta este artículo que es el que nosotros estamos, digamos, analizando como algo realmente que es novedoso en materia internacional y en materia jurídica, porque es el único país que tiene una prohibición de estas en su constitución. El origen de esta decisión, de esta reforma constitucional, pues es muy obvio. Obviamente que en ese momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Japón fue derrotado con eh, la totalidad de su fuerza militar por parte de Estados Unidos y posteriormente en los últimos días de la guerra con la declaración de guerra contra Japón por parte de Rusia, Japón quedó sometido completamente a los aliados y cuando llegó el comisionado central por parte de Estados Unidos a manejar Estado a Japón, el general MacArthur, se hizo una reforma constitucional. En ese momento, no solamente en el caso de Japón, sino en el caso de los países que habían sido derrotados en la Segunda Guerra en Europa, también se aplicaron medidas para evitar el rearme. Eso era normal y había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Lo novedoso que se sucedió en la Segunda Guerra Mundial, aunque sea simplemente una anécdota, fue que por primera vez en la historia hubo unos juicios de responsabilidad. Esos juicios de responsabilidad a lo que se llamaron realmente para digamos, los criminales de guerra, tanto en Alemania como en Japón, fueron llevados a juicio. En el Japón un poco después que en el caso de Alemania, a finales casi de la década de los 50, los generales que habían tomado las decisiones de participar en la guerra, llevar al Japón a la Segunda Guerra y enfrentarse y declarar la guerra mediante el ataque de Pearl Harbor a los Estados Unidos y obviamente también invadiendo pues las colonias que tenía Inglaterra y a su vez entrando en guerra con Inglaterra. Esa declaración de guerra y esa, digamos, ataque que hizo en su momento Japón, pues tiene muchas explicaciones de carácter histórico y no vale la pena analizarlas. Simplemente decir que el militarismo japonés, que poco a poco fue adquiriendo un poder casi que total dentro de la sociedad japonesa, llevó al país a el convencimiento de que tenían un derecho a ampliarse, a crear, al igual que los países europeos, sus propias colonias. Creó las colonias de Asia, en el caso de Manchukuo, en el norte de China, y cuando ya se presentaron protestas por parte de Estados Unidos y de Inglaterra, pues declaró la guerra y terminó invadiendo Asia. Y yo quisiera que le pediría que por favor me pusiera el mapa, Mari, para mostrar un poco cómo es el área de que estamos hablando. Puede ver en la mapa, ya acabo de poner ese en pantalla. Entonces, en este mapa podemos ver básicamente lo que llegó a ser en su momento, quitando un poco de lo que es la India, lo que llegó a ser la expansión de Japón, quitando también un poco del centro de China, que tampoco estuvo, digamos, dominado durante la Segunda Guerra, pero sí, básicamente todo el área, digamos, del contorno de lo que son más fácilmente 9.000 kilómetros cuadrados, un territorio igual, digamos, al de Rusia en este momento, que es uno de los países más grandes. Y era una esfera de prosperidad muy poderosa, porque lo que había logrado con este, digamos, con esta invasión y con este dominio era simplemente controlar fuentes de suministro de materiales energéticos que no tenía y con eso también y con la cantidad, digamos, de recursos minerales que tenía el resto, digamos, del norte de China y lo que tenía todo lo que es Corea y básicamente la zona de Indochina, pues era un país muy poderoso. Japón tenía la capacidad de enfrentar por mucho tiempo a las potencias. Lo que pasa es que la diferencia entre Japón
y Estados Unidos en materia de su Producto Interno Bruto era inmensa, era más o menos 10 veces más poderoso económicamente Estados Unidos que Japón. Todos los análisis estratégicos que se hicieron concluían que efectivamente, salvo que hubiera un éxito, digamos, de Alemania en Europa, pues la guerra del Pacífico iba a ir en contra de los intereses de Japón y llegado el momento, como efectivamente sucedió, perdería su confrontación con Estados Unidos. Lo que sí es verdad también es que nadie se imaginaba que el desarrollo tecnológico de Estados Unidos iba a llegar al descubrimiento de un arma que tanto Estados Unidos como Alemania estaban desarrollando, que era la bomba atómica. Sin embargo, al final de la guerra, Estados Unidos logró con el proyecto Manhattan desarrollar las bombas atómicas y tomó la decisión de bombardear a Japón en Hiroshima y Nagasaki, y con eso obtuvo el rendimiento total, la rendición total de Japón, que dio inicio, curiosamente, a una relación, como les comentaba al comienzo, extremadamente poderosa entre Japón y Estados Unidos, que en un principio era una relación, digamos, de prevención de parte de Japón por estar invadido, y poco a poco se fue volviendo una relación de absoluta dependencia y absoluta cooperación. Hay un tema que yo no he mencionado, pero que sí vale la pena tenerlo en cuenta, que es la posición que tuvo el emperador de Japón en la Segunda Guerra y las decisiones que llevaron a esa confrontación, y cómo, a pesar de que se podría decir que el centro del poder de Japón estaba en manos del emperador Hirohito, cuando se llegaron los juicios y las responsabilidades de la Segunda Guerra, Estados Unidos y directamente el general MacArthur se dio cuenta, y por petición obviamente de todas las élites japonesas, de que la única manera que ellos tenían para poder organizar de nuevo el Japón era respetándoles esa relación de absoluto respeto, admiración y prostración que había respecto del emperador. Eh, Algunas personas, en el caso de los países, de los aliados de Estados Unidos, exigían que fuera llevado también a un juicio como criminal de guerra el emperador Hirohito. Sin embargo, me parece que inteligentemente Estados Unidos se dio cuenta de que para mantener la unidad y de alguna manera la cohesión del país era indispensable mantener viva esa capacidad, digamos, esa autoridad que de alguna manera dominaba el alma y los corazones de los japoneses. Entonces, Japón no fue, digamos, en ese caso, no tuvo esa experiencia que hubiera sido realmente muy difícil de manejar tanto para Estados Unidos como para los japoneses. Estaba hablando yo que una vez que terminó la Segunda Guerra, se produjo entonces esta nueva relación entre Japón y Estados Unidos, y la razón para que se haya presentado es porque inmediatamente que terminó la guerra, Corea del Norte y Corea del Sur no existían como países independientes, sino que era una colonia de Japón. Cuando se terminó la guerra y se estableció, digamos, la independencia de Corea, pues esa independencia se hizo sobre la base de hacer una división de Corea en dos áreas, y esas dos áreas, básicamente una dominada por los países comunistas y la otra dominada por los países, digamos, de Occidente, o apoyada por los países de Occidente, terminaron en una confrontación que fue el resultado de una invasión que hicieron los del norte, que llegaron básicamente a sacar, digamos, a tomar control de toda la península coreana, y eso produjo la guerra de Corea. Esa guerra de Corea obligó a Estados Unidos a buscar aliados en todas las zonas, digamos, de Asia, y especialmente apoyarse en lo que Japón le podía aportar. O sea, el aporte de Japón fue determinante, se podría decir, como el respaldo necesario para que, como estaba invadido, las bases militares y toda la parte logística que llevó al enfrentamiento con Taiwán, perdón, con Corea, por parte de Estados Unidos y los países de las Naciones Unidas que conformaron la alianza que se enfrentó a Corea del Norte y eventualmente a China,
pues estaba como base en Japón y se apoyó en la capacidad, digamos, de recuperación económica de Japón, que comenzó un aporte importantísimo de materiales de guerra, que fueron los que, por ejemplo, la producción de muchos de los de las bombas que se utilizaron en Corea se hicieron en Japón. En esa época, digamos, la producción de napalm, que era la primera vez que se utilizaba ese esfoliante para devastar grandes zonas, produciendo unos incendios que después se utilizaron y fueron muy famosos en Vietnam, se utilizó directamente, se fabricaban directamente en Japón. Entonces, esa situación produjo una nueva relación, se podría decir un nuevo entendimiento de la estrategia que podía tener Estados Unidos con relación a Japón, y obviamente que también se vino el hecho de que se había comenzado ya, digamos, la Guerra Fría, en la que Japón y llegó a ser determinante para apoyar a Estados Unidos en toda la zona de Asia, mientras que Estados Unidos se veía obligado a enfrentarse a Rusia y a los satélites soviéticos del Pacto de Varsovia, creando la famosa NATO, que todavía está funcionando, que es la Alianza del Atlántico, que a su vez sirvió para confrontar, digamos, el expansionismo soviético, y que terminó derrotando a lo que es la Unión Soviética, como todos sabemos, al comienzo de la década del 90, con la caída de esa alianza que tenían todos los países del este de Europa, con el país más poderoso que existía en ese momento, que era Rusia, y que llegó realmente durante esos 30 años o 40, digamos, básicamente, sí, básicamente del 45 al 90, 55, 45 años, 45 años, a dominar completamente la política mundial, o el 50% de la política mundial. Ahora, la diferencia entre esa primera Guerra Fría que existía entre Rusia y los países satélites de Rusia con respecto a Europa occidental y, y Estados Unidos, es que esa confrontación tenía un carácter ideológico. O sea, lo que existía no era una competencia, se podría decir económica, como se está viendo en este caso con China, de poder, digamos, militar, sino que era una competencia abiertamente ideológica. O sea, lo que Rusia planteaba era el dominio ideológico del modelo de desarrollo económico que ellos tenían, que era un sistema marxista, comunista, leninista, digamos. Y esa confrontación se la planteaban al mundo como si fuera una necesidad y al mismo tiempo un imperativo categórico. O sea, no podía haber ninguna opción diferente que la de que ese sistema se iba a imponer, y el sistema capitalista, por sus contradicciones que había mencionado en su momento Marx, se irían a producir, y eso iría a conducir a la caída del sistema capitalista y al dominio completo por parte de Rusia y sus satélites del mundo. O sea que había una lucha por el poder mundial que en este caso, cuando vemos lo que está sucediendo en esta aproximación que hacemos a lo que representa China, no se da. Lo que China está haciendo básicamente es teniendo éxito. O sea, China está teniendo un éxito, pero las presiones y yo diría que la historia lo obliga a tener una situación, digamos, de confrontación con algunos países que no está buscando, o probablemente que le ha tocado enfrentar. Esa confrontación, pues en el caso de Asia, es muy clara, digamos, en cuanto se refiere a dos áreas. Una es la isla de Taiwán. Como les mencionaba, al momento de que fue derrotado Chiang Kai-shek por parte de Mao Zedong y del Partido Comunista Chino, ese Kuomintang, ese grupo, ese control, digamos, del poder de China, se trasladó a la isla de Taiwán, que ustedes la ven ahí donde hay el letrero de Senkaku, un poco más abajo está la isla de Taiwán, y esa isla se volvió el centro, digamos, del poder que tenía en su momento China republicana para enfrentar a China, y eventualmente aspiraba a recuperarla. Pero una vez que se dieron las circunstancias en que
China cada vez es más poderosa, pues ya lo único que se aplica es, y cuando se hizo las relaciones entre China y Estados Unidos, en esa declaración de establecimiento de relaciones, se reconoció que el país que representaba a China era el país manejado por Mao Zedong y que Taiwán era una provincia de China, había una sola China, esa fue la política que se acordó, una sola China. Sin embargo, esa China, digamos, democrática, ha continuado teniendo éxito, no se ha, digamos, unido a China continental y le plantea de todas maneras, una disyuntiva muy importante a China continental. Esa disyuntiva es de una naturaleza realmente muy importante porque lo que tiene que definir China es cómo va a recuperar el control sobre esa isla. Y ese control, pues tendría que ser en este momento que obtuviera ese control por la vía militar, porque desde el punto de vista, digamos, político, cada día es más difícil y está más separada Taiwán ideológicamente de lo que puede ser una unión, digamos, con un partido como el Partido Comunista Chino. El caso, digamos, que más se menciona como punto de referencia es lo que está sucediendo en Hong Kong. Hong Kong, como ustedes y todos sabemos, es digamos, es una enclave de parte de China que se había cedido por razones históricas para la administración por parte de la Gran Bretaña y durante 90 años, se cumplió el plazo de los 90 años y fue revertido Hong Kong con un acuerdo de que se iban a respetar, digamos, una sola China y dos sistemas. El sistema que se respetaba a Hong Kong era un sistema de que tendría, digamos, una independencia del sistema centralizado de control que establece el Partido Comunista para el resto de China. Sin embargo, nosotros hemos visto que poco a poco, en la medida en que se presentan roces por las posiciones, digamos, políticas de los habitantes de Hong Kong respecto a las instrucciones que recibe de Pekín, poco a poco se han presentado confrontaciones y esas confrontaciones han implicado manifestaciones y protestas extremas que poco a poco conducen a pensar que China terminará por asumir el control total de Hong Kong, aunque se demore un tiempo para de todas maneras seguirse beneficiando de la apertura que le significa tener ese control, digamos, de una zona de China que sin embargo se podría decir que forma parte del sistema de funcionamiento financiero en el resto del mundo, digamos, occidental. Entonces les decía que lo de Taiwán es uno de los temas que tiene que enfrentar China y que tendrá que resolver. Obviamente que esa confrontación con China, pues con Taiwán, perdón, pues se ve de alguna manera extrapolado a una posible confrontación con Estados Unidos, porque Estados Unidos ha garantizado siempre, digamos, que apoyará a Taiwán en un momento dado si llega a haber una invasión de parte de China. Y Japón se ve también vinculado, porque aunque Japón prefiere, digamos, no inmiscuirse en ese tipo de temas, sí se ha ido, digamos, viendo presionado por Estados Unidos y la cercanía suya con Okinawa hace que piense muy bien que tal vez lo que le conviene sería mantener el statu quo. O sea, para Japón, lo ideal sería que se mantuviera la situación actual y que no hubiera mayores desarrollos, y obviamente no tiene ningún interés en tener una confrontación con China por cuenta de Taiwán, pero eventualmente, dada la alianza que tiene con Estados Unidos, podría verse, digamos, en una situación de esa naturaleza. Otra área que es muy importante para eso que estamos hablando, digamos, de la geopolítica y la confrontación que puede haber para China y que le implica una confrontación con Estados Unidos y obviamente con los países, digamos, de aliados de Estados Unidos, es lo que está sucediendo en el mar de China, en el mar del China del Sur. O sea, si nosotros vemos en el mapa lo que es Manila, lo que dice que es Vietnam, y sobre todo las islas unas islas que son las Spratly Islands, esa zona, por razones históricas, China, que queda mucho más lejos, o sea, si uno se da cuenta que esto está más o menos
pegado de lo que es Manila y pegado de lo que es Vietnam y muy cerca, digamos, de Malasia y lo que es Indonesia, en un momento dado más cerca de lo que es China. Sin embargo, China, por una razón histórica, estableció, digamos, hizo la declaratoria de que ellos eran los dueños de ese mar. O sea, que ellos, por razones históricas, digamos, de la época de los emperadores chinos, ellos eran los dueños de ese mar y de esa manera exigían, digamos, que se les respetara su control económico de esa zona. Obviamente que los países que son vecinos y que son países, digamos, que también tienen intereses en esa zona, pues no estuvieron de acuerdo. Empezando porque ahí se produce más o menos el comercio que viene del Océano Índico y que quiere llegar hacia el Pacífico, tiene que entrar por el estrecho de Sumatra y Malasia, y ese estrecho maneja, se dice que más o menos se habla de 5 trillones de dólares de solo comercio. O sea, todo lo que llega a China, que no sea, digamos, directamente por el Pacífico, tiene que llegar por allá y a lo mismo subiendo para llegar a Japón y para Corea. Entonces, es obvio que es una zona desde ese punto de vista como una ruta marítima de absoluta importancia si se va a establecer por parte de China algún tipo de limitación. Inicialmente China dijo que no, que ellos no tenían ningún interés en prohibir el transporte, digamos, marítimo, pero se ha ido viendo que en cuanto se han ido dando desarrollos, que ahora les voy a mencionar el desarrollo más importante, se han ido viendo reacciones por parte de China que donde hay algunos islotes mínimos, islotes de menos de 1 kilómetro, sobre esos islotes China ha ido construyendo islas. Ha ido construyendo en este momento 7 islas que son realmente bases militares. Esas bases militares también pues no está, digamos, por ahora todavía impidiendo el tráfico de barcos mercantes, pero todo el mundo sabe que llegado el momento de alguna confrontación, ese es el objetivo que tienen esas bases militares. Entonces, un país, digamos, que es mínimo, bastante pequeño y no muy poderoso en esa zona, que es las Filipinas, hace más o menos 8 años presentó una demanda, o 9 años en realidad, presentó una demanda ante el Tribunal de la Haya para que le reconocieran sus derechos, digamos, basándose en el acuerdo que existe a nivel de las Naciones Unidas para el derecho del mar, para que se le reconocieran sus derechos y se estudiara qué era lo que le correspondía a Filipinas respecto de esa zona, de esa área. Pues obviamente que China reaccionó diciendo que no estaba de acuerdo, posteriormente desconoció en un momento dado la competencia del tribunal sobre esa materia, pero nadie esperaba un fallo como el que salió. El fallo que se publicó por parte de la Haya, del Tribunal de Arbitramiento, fue dándole toda la razón en todas las condiciones a Filipinas. O sea que en este momento, desde el punto de vista del derecho internacional, el dueño de las áreas, no de todo el mar, pero el dueño de las áreas no es China, sino que realmente le corresponde a varios de los países que están circundantes. Obviamente que eso para China ha sido un tema extremadamente complicado y la otra pregunta que se hace es, bueno, ¿y quién va a lograr, cómo se va a lograr que de alguna manera se haga efectiva esta, digamos, cómo se va a retomar ese control frente a una potencia tan importante como China por parte de estos países que son países, digamos, de los países que llaman de ASEAN, que son países pequeños y que no tienen un poder económico comparable, es un país militar comparable. Pero la reacción es que Estados Unidos inmediatamente ha comenzado a actuar de carácter, digamos, de manera de darle respaldo a la posición de Filipinas, dándole respaldo obviamente también a, a lo que es la decisión del tribunal y exigiendo que se haga se mantenga, digamos, una situación en la que esa posición de China no sea reconocida. Entonces, ha comenzado a hacer unos vuelos, pero no un vuelo, sino varios, digamos, miles de vuelos permanentemente por encima de esa zona. Lo mismo están mandando barcos militares, tanto Estados Unidos como Australia, como Alemania, como Francia, han comenzado a ocupar esa área porque quieren crear el precedente de que lo que se aplica ahí es el derecho del mar y la decisión que se tomó en el caso de Filipinas y no los títulos, digamos, de hace 2500 años que estaba exhibiendo China para decir que era el dueño
de esa área. Entonces, ese es otro tema muy importante que gravita sobre lo que yo les mencionaba en el artículo mío, de cómo se estaba creando, digamos, un enrarecimiento del ambiente político a nivel, digamos, mundial y que directamente afecta a Japón. Por último, tenemos el caso de Takeshima. Takeshima es una isla que está en el mar del Japón, es una isla pequeña que Corea dice que le pertenece, Japón dice que a ellos les pertenece, y ha habido una discusión sobre eso. En este momento esa isla está siendo habitada por coreanos y es un tema muy importante para un tema estratégico que uno no cree que una isla de esa naturaleza o ese tipo, digamos, de discusiones tengan esos efectos tan importantes como les voy a mencionar. En este momento, las relaciones entre Corea del Sur y Japón son bastante, digamos, están bastante malas, porque Corea, por razones, digamos, de la invasión que tuvo en su momento Japón sobre Corea durante se puede decir todo el siglo pasado, se siente que Japón, digamos, se aprovechó de su situación y al mismo tiempo estas islas de Takeshima se consideran digamos, un tema de contención, de discusión. Como lo voy a mencionar más adelante, desde el punto de vista de Corea del Sur, esta situación afecta más que todo a Corea. Porque si nosotros nos damos cuenta que la estrategia para respaldar, digamos, a Corea del Sur y por parte de Estados Unidos y de Japón frente a las agresiones de parte de Corea del Norte y eventualmente de China, son las de mantener una posición conjunta frente a un país que ya ha desarrollado armas nucleares. El hecho de que no exista una relación, digamos, de que no se compartan temas de inteligencia entre Corea del Sur y Japón y que la alianza, digamos, estratégica no incluya a Japón directamente con Corea, sino que Estados Unidos haya tenido que tener una alianza con Corea del Sur y otra alianza con Japón para enfrentar a un enemigo común que es Corea del Norte, pues es un tema bastante, digamos, complicado, porque lo ideal sería que hubiera una posición conjunta para enfrentar esta agresión por parte de Corea del Sur y de Japón frente a Corea del Norte y eventualmente frente a China, pero así no sucede. Entonces, básicamente, yo quisiera pasar al siguiente tema, que es el tema, digamos, de nuestro artículo 9º de la Constitución japonesa, para decir que ese artículo plantea, digamos, una situación insostenible. O sea, con esto que les he mencionado, digamos, como introducción del enrarecimiento de las relaciones que se están viviendo, pues tener un país como Japón que de alguna manera, en base a un acuerdo de alianza, digamos, con Estados Unidos, no ha asumido abiertamente su defensa militar, pues eso es insostenible. O sea, eso es posible, digamos, durante 5 años o en un periodo corto, pero pensar o pretender que Japón va a pasar el resto de su vida dependiendo de Estados Unidos, pues eso, siendo la tercera potencia económica mundial, pues eso no tiene presentación. Pero no existe, digamos, lo que yo les quiero indicar es que a pesar de que eso es lo que aparentemente se establece en la Constitución, lo que ha existido es una interpretación de la Constitución. O sea, Japón no podía seguir existiendo a nivel, digamos, internacional como un país independiente si tuviera una dependencia así de absoluta como se lo establece la Constitución. Sin embargo, no han podido reformar la Constitución porque no existe el ambiente político que logre las mayorías necesarias para que se produzca ese cambio en la Constitución. O sea, cuando se hizo la reforma constitucional por parte de MacArthur, se estableció unos requisitos de mayorías muy gravosos que impedían que en un momento dado se logren esas mayorías de manera fácil, aunque, como les voy a mencionar más adelante, el partido en el poder, el Partido Liberal de Japón, ha logrado mayorías muy importantes y casi cercanas a las 2/3 partes. El artículo 96, hablando de la reforma de la Constitución japonesa, dice: las reformas a esta Constitución deberán iniciarse por la Dieta, o sea, por el Senado, por la Asamblea, mediante el voto favorable de las 2/3 partes o más de la totalidad de los miembros de ambas cámaras, y serán sometidas a continuación
al pueblo para su ratificación, o sea, a un referéndum que requerirá de la mayoría absoluta de los votos sufragados en un referendo especial o en la elección de que la dieta especifique. Una vez ratificadas las reformas, deberán ser promulgadas inmediatamente por el emperador a nombre del pueblo como parte integral de esta constitución. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, enfrenta Japón? Enfrenta una camisa de fuerza. Yo que mencioné en el artículo mío es que lo que Japón, y eso es un tema, obviamente, que los tratadistas y todo el mundo, digamos, que se acerca, digamos, a esta problemática, saca la misma conclusión, que es insostenible, que es muy difícil y que de todas maneras se deben hacer los esfuerzos y aprovechar las mayorías que se puedan lograr para ensayar esa reforma. Desafortunadamente, el primer ministro Abe, que ha sido un líder, digamos, de gran importancia en el Japón, por razones de salud, tuvo que retirarse de ser el primer ministro el año pasado, en octubre, y eso afectó completamente este proceso que iba hacia modificar el artículo. No, bueno, no derogarlo totalmente, sino que se le estaba pensando incorporar una frase que indicara que se autorizaba la existencia de fuerzas militares en Japón. Yo les quiero, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en el Wilson Center en Estados Unidos, a través de internet, obviamente, en la que un experto japonés en su momento daba una conferencia en la que tituló Mitos y realidades de la situación de defensa en Japón. A mí me pareció muy importante esta conferencia. El conferencista es el señor Narushinji Mishishita. Es un experto de seguridad en Japón, y me parecieron los puntos que él menciona, son 6 puntos en los que él menciona en su conferencia los mitos y las realidades de la seguridad o de la situación de seguridad en Japón. Temas absolutamente fundamentales que yo voy a tratar de pasarlo más rápido, pero sí quiero que los asistentes, digamos, por lo menos abuelo de pájaro, tengan un acercamiento a estas ideas del señor Michishita, que me parece muy profundo, muy importante y muy al punto. El primer punto que él dice es que el mito es que las fuerzas militares de Japón no son una fuerza militar, sino que son unas fuerzas de autodefensa. Eso es lo que más o menos es el mito que se maneja, digamos, en la sociedad japonesa. Él dice que no, que eso es completamente falso, que son unas fuerzas militares, solo que se ha utilizado un nombre diferente para no reconocer que se está violando el artículo 9 de la Constitución. Y el ejemplo que pone es contundente. El ejemplo que pone es que, no, que solamente en cuanto al gasto a nivel mundial, o sea, el presupuesto de defensa a nivel mundial, Japón ocupa el 9º lugar a nivel mundial. O sea, por encima de Japón en cuanto a mayor gasto están Estados Unidos, China, Arabia Saudita, India, Francia, Rusia, el Reino Unido y Alemania. Inmediatamente sigue Japón, pero cerquita. O sea, Japón con respecto a Alemania está como a 2.000 o 3.000 millones de dólares. Eso implica, obviamente, que Japón, digamos, con esa capacidad, o sea, es uno de los ejércitos más bien dotados que existe a nivel mundial. Sin embargo, no se considera que sea una fuerza, digamos, que no se considera que es una fuerza militar, sino que es una fuerza de autodefensa. O sea que lo que se ha hecho es, de alguna manera, ir cambiando lo que se dice, usando eufemismos para referirse al ejército japonés. Entonces, en vez de decir que es una unidad, él lo menciona el conferencista, dice, en vez de decir que es una unidad ordinaria, digamos, se dice unidad ordinaria en vez de decir ejército, o se dice unidad especial en vez de decir artillería, unidad de facilidad, que son las de ingeniería. Y, por ejemplo, los barcos destroyers que tiene China, que tiene Japón, perdón, que son poderosísimos barcos que transportan helicópteros, que son fuertes, que tienen una capacidad equivalente a los más fuertes del mundo. Creo que el más grande del mundo, inclusive, es japonés. Se consideran barcos escortas. O sea, simplemente dice que son escortas que están hechos para respaldar el transporte, digamos, de cualquier tipo, digamos, de barcos de carácter comercial que pueda tener Japón. Entonces, es simplemente un eufemismo. Lo que se está utilizando en Japón es un eufemismo que busca, me parece a mí, no confrontar a la sociedad japonesa, que de todas maneras, pero lo vamos a ver más adelante, poco a poco ha ido entendiendo que esa posición pacifista pues no está bien vista. O sea, ser pacifista
es posible si uno tuviera, digamos, por un momento en una declaración ante una situación muy concreta, pero es imposible desde el punto de vista de un país de esa importancia como lo es Japón. El otro mito al que me estoy refiriendo, que Japón es pacifista y la verdad es que lo que dice este tratadista es que lo que se está moviendo Japón es de ser un país aislacionista hacia un país internacionalista. O sea, no es que sea pacifista. ¿Y cómo lo explica diciendo que no es pacifista? Dice, por ejemplo, en la guerra del Golfo, Japón aportó 13 billones de dólares de aporte para lo que significó el ataque en un momento dado de las fuerzas conjuntas que derrotaron a Saddam Hussein. O sea que no es pacifista. Lo que pasa es que no se vincula, o sea que es aislacionista. Entonces, ese tema valdría la pena, digamos, que pudiera tenerse claro y que la sociedad japonesa entendiera qué es lo que su país está haciendo, porque no creo que sea, digamos, una posición muy, se podría decir, en este momento racional, salvo de que le conviene a Japón tener una imagen de que es un país que busca la paz y que no quiere la guerra, pero esa posición de aislacionismo, de alguna manera, lo está desnaturalizando frente a otros países porque el país está diciendo que tiene una alianza y que tiene una capacidad nuclear y esa capacidad nuclear no guarda, digamos, no guarda relación con la existencia, digamos, de una prohibición total de tener un ejército. Entonces, lo que muchos países, por ejemplo, China ya le ha hecho protestas a Japón diciéndole, lo que pasa es que ustedes están haciendo un rearme, pero están haciendo un rearme y están de alguna manera eh, mandando una imagen, digamos, falsa de lo que están realmente haciendo. Entonces, el otro tema es que si abiertamente Japón toma una posición, digamos, internacionalista, pues puede que algunos países vecinos o países enemigos de Japón o que tienen reservas con Japón, como Corea del Norte y China, se sientan amenazados y eso podría generar una carrera armamentista en el caso, digamos, de Asia del Este, pero del oeste, pero yo no creo, del este, perdón, pero yo no creo que eso realmente ya sea un tema. O sea, ya sabemos que China se está armando de una manera impresionante en todos los campos. Y por otra parte, pues todos los países de la región también, y sin ni hablar de Corea del Norte, que es un país que está permanentemente demostrando su capacidad. Ahora, ahí hay un punto que yo quiero mencionar respecto de Corea. En realidad, la gente no entiende cuál es la agresión que hace Corea del Norte con respecto a Japón y eventualmente a Estados Unidos, pero la explicación es muy clara. Lo que está, digamos, atacando Corea del Norte no es ni a Japón ni a Estados Unidos. Esa es una pelea que hay en la península coreana por el control de la península, por la unificación. O sea que ese es un tema que hay que tener en cuenta. En realidad, y eso plantea una interrogante muy grande. O sea, es posible que en un momento dado, si hay un ataque nuclear de parte de Corea del Norte a Corea del Sur, por ejemplo, Japón arriesgue un ataque nuclear a Tokio para defender a Corea del Sur, sabiendo que Corea del Sur no está de alguna manera en una relación muy, digamos, positiva con Japón. Pues yo lo dudo, yo creo que no. Y lo mismo, bueno, en el caso de Estados Unidos puede que la alianza sí implique ese tipo, digamos, de compromiso. Pero en el caso de Japón no veo que exista ese compromiso. En el caso de Estados Unidos viene la pregunta. Si en el caso de Estados Unidos estaría dispuesto a arriesgar un ataque, digamos, a Washington o a Nueva York para defender a Japón, yo creo que le tocaría en este momento, porque el acuerdo, digamos, como lo vamos a ver al final de la conferencia, la última reunión de ahora, del 16 de abril, que se dio en Washington, realmente lanzó, digamos, la alianza estratégica entre Japón y Estados Unidos a unos niveles que nunca se habían visto y que indican el compromiso total. Seguramente Estados Unidos está viendo que necesita la alianza con Japón y ya se comprometió abiertamente a reactivar la alianza con Japón y a mantener una posición extremadamente, digamos, de compromiso con ese país. Entonces yo creo que lo que está sucediendo es que Japón se está, digamos, moviendo de una política de pacifismo hacia una política
de internacionalismo. O sea, fíjense que son las palabras que se utilizan, digamos, en la diplomacia, pero que tienen la importancia de que se puede, desde el punto de vista político, se pueden manejar para manejar, digamos, la opinión pública de los países. Curiosamente, se está diciendo que mientras que Japón se está moviendo hacia el internacionalismo, por otro lado, es una crítica que se hace, Estados Unidos se está moviendo al aislacionismo. Pero también el análisis que se hace es que de todas maneras está tan, digamos, aislado Japón, que a medida que se mueve al internacionalismo y Estados Unidos se vuelve otra vez un poco más aislacionista, pues de todas maneras todavía está la línea está muy al lado del internacionalismo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, y ese es un punto que yo quería hacer mención, Estados Unidos durante todo el siglo XX fue un país aislacionista. O sea, a Estados Unidos lo comprometieron a luchar en la Primera y Segunda Guerra Mundial contra su voluntad. O sea, Estados Unidos, en el caso de Wilson y en el caso posteriormente de Roosevelt, ellos no querían entrar en la guerra, ni era su problema, ni el pueblo de Estados Unidos quería entrar en la guerra contra las potencias del eje, pero fueron llevados, en el caso, pues, básicamente por parte de Inglaterra, que tenía unas relaciones muy especiales con Estados Unidos ante la opinión pública, y también por los judíos. La influencia de los judíos no hay que desconocerla en cuanto a la toma de decisión por parte de Estados Unidos de entrar en la Segunda Guerra Mundial por lo que estaba sucediendo en Europa. Ese tema de que el pueblo japonés no quiere armas nucleares ni las acepta, pues también es un tema que es el mito, ¿no? En realidad, el pueblo japonés se ha dado cuenta de que si no tiene armas nucleares en este mundo que está viviendo, si no tiene quien lo defienda nuclearmente, pues no tiene cómo defenderse. O sea, ya el mundo ha cambiado, ya las armas que estaban en vigor en la Segunda Guerra, que acababan de salir, digamos, las bombas atómicas, las armas nucleares, ha ido cambiando de manera impresionante. O sea, en este momento el desarrollo tecnológico a nivel mundial ha cambiado completamente el paradigma de la defensa a nivel mundial. En este momento lo que existe, por ejemplo, es una guerra cibernética o existen guerras digitales. Ese tipo, digamos, de avances han obligado que Japón no se quede atrás. Uno se pone a darse cuenta que Japón es uno de los grandes productores de computadores y de chips a nivel mundial, y esos son los chips que se utilizan para manejar todo el armamento nuclear. O sea, si uno ve los cohetes balísticos necesitan tener direcciones y necesitan ser manejados por satélites, y toda esa tecnología es una tecnología en la que Japón es excelente, y también Taiwán. Es un tema que no tenemos que olvidar. O sea, dentro de ese enfoque que estamos haciendo de qué es lo que está en juego en Asia, la existencia de Taiwán como una potencia en microcomputadores, en microchips, y esos chips, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico que ha logrado Taiwán, sería una adquisición muy grande para China, lograr, digamos, acceso a esa tecnología que no tiene. O sea, en ese momento, el aporte tecnológico que le haría lograr controlar esa producción de microchips por parte de Taiwán sería muy importante para China, pero es lógico que sería lo último que sucedería, porque Estados Unidos y Japón lograrían, antes de que se presentara, digamos, una unificación, trasladar esas fábricas seguramente fuera de Taiwán. El resumen es que en ese tema, digamos, nuclear, Japón por ahora está, digamos, confortable con la sombrilla que le plantea, digamos, nuclearmente Estados Unidos, pero que es una situación de difícil mantenimiento, o sea, que va a ser difícil. Probablemente lo que le pase a Japón, y yo lo menciono en mi artículo, es que le van a cobrar cada vez más por la presencia de Estados Unidos en su territorio. O sea, la defensa le va a salir cada vez más costosa. En este momento, digamos, está valiéndole 2.000 millones. En la época de Trump y la época de Bolton, se alcanzó a hablar de que la propuesta para la negociación que tiene que hacerse, que se está haciendo en este momento, porque va a entrar en vigor a partir del año entrante, va a ser más o menos del orden de los 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares es bastante dinero si tenemos en cuenta que todo el presupuesto de Japón es de 46.000 millones de dólares, pero solamente para mantener, digamos, esa presencia de Estados Unidos en Japón, le quieren subir, digamos, la factura. Ahora, por otro lado,
las bases nucleares, perdón, las bases militares que tiene Estados Unidos están esparcidas por todo Japón. Son más de 65 bases, son 55.000 soldados efectivos y normalmente esos soldados, digamos, los que están en Okinawa, pues también necesitan protección nuclear y esa protección nuclear teóricamente le correspondería a Estados Unidos, pero también es un costo muy alto para Estados Unidos tener permanentemente en una región digamos, un ejército adicional para defender en realidad al pueblo japonés y también a sus soldados, pero está en un momento haciendo un gasto extra muy grande para mantener una situación que le correspondería en derecho propio más bien al Japón directamente. Ese es el tema que se menciona, digamos, que la alianza no está dirigida solamente a proteger a Japón. También y lo dice Japón, Japón dice que no solamente a ellos, sino que también está dirigida fundamentalmente a proteger a Corea del Sur. O sea que ese es el tema, digamos, que indirectamente se está manejando de que Corea siente, digamos, Japón siente que Corea, a pesar de que no quiere tener relaciones muy cercanas con Japón, sí depende tanto de la colaboración como del apoyo que Japón le da, porque lo que Japón tiene, y yo lo menciono en mi artículo, contratados son unos sistemas balísticos de defensa que son extremadamente costosos. Cada uno creo que vale algo así como 16.000 billones de dólares. Y de esos, ellos tienen ya establecidos dos. Se había acordado que iban a llevar dos más, pero por razones, digamos, de manejo de carácter logístico, no se hicieron todavía, pero se van seguramente a hacer y y son sistemas que funcionan a través de submarinos, o sea, es un sistema de submarinos, que son submarinos nucleares que protegerían, digamos, cualquier ataque que se hiciera, digamos, por parte de Corea del Norte contra Japón o eventualmente contra Corea del Sur. El otro tema es el de que Japón está adquiriendo capacidades de ataque y se está convirtiendo cada vez en un país más agresivo. En realidad, el análisis que hace el señor Marushita es que no, que Japón no tiene esa capacidad de ataque, que la verdad es que es una capacidad muy limitada, porque digamos, la adquisición que hizo Japón de misiles aire-tierra está dirigida a mantener un balance en la región. Pero son explicaciones que obviamente son muy técnicas. A mí me parece que lo que es muy difícil para Japón es seguir, digamos, participando en una competencia, en una carrera mundial como se está presentando de armamento y de posible confrontación con China por parte de Estados Unidos, que ojalá nunca se llegue a dar, pero que se puede llegar a dar, y no pensar que Japón tiene que estar muy preparado. El otro tema es que se piensa que hacia el futuro Japón va a seguir, digamos, manteniendo, a pesar de que se llegue a reformar la Constitución, no quiere decir que inmediatamente Japón va a tomar una posición, digamos, de carácter agresivo con el resto de Asia. No, es decir, ese cambio lo que le permitiría era mantener la situación sin tener que hacer, digamos, uso de eufemismos, pero no cambiaría la esencia de lo que es la posición. Es una posición, digamos, aislacionista y que no quiere, digamos, confrontar. Yo quería saber cómo estamos de tiempo, porque ya creo que estamos cerca. Entonces, dejo para que si hay alguien que quiere, terminaría aquí. Yo creo que es suficiente la visión que hemos logrado obtener, digamos, de lo que está pasando en Asia, de la situación de defensa de Japón, la necesidad del cambio de la constitución japonesa y probablemente pues abriría para que hiciera las intervenciones. Seguramente le daría a Betsy y a Mari la palabra. Les agradezco inmensamente la atención y tendría mucho gusto en contestar cualquier pregunta que ustedes consideren oportuna. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Es un tema muy complejo y como con muchos subtemas por donde tomarlo. Hay unas preguntas, sí, que
que estoy viendo aquí. Antes de ver estas preguntas que aparecen directamente en el chat de Zoom, quería yo preguntarte una tal vez un poco más sencilla, más pequeña. Creo que lo dijiste al final de la conferencia y lo planteas de alguna forma en el artículo, y es como la necesidad de Japón de hacer un cambio en este tratado y como en su política de defensa y o probablemente en su relación con Estados Unidos en relación con su defensa. Pero entonces quería preguntarte qué pasa qué pasaría con la gente o cómo ves tú esto a nivel social, que también lo esbozas un poquito en el artículo. La gente, en los japoneses, digamos que en los años, cuando se cumplieron los 10 años del tratado, hubo unas marchas muy conocidas, digamos que, y a nivel como de cultura y de arte, digamos que son bastante evidentes, unas charlas que hubo cuando se iban a cumplir los 10 años, porque los japoneses estaban en contra de la renovación de este tratado. Cuando se iba a renovar, porque hasta ese momento al menos se renovaba cada 10 años. Esto luego vuelve y pasa a finales de los 60. Hoy en día, en cambio, es decir, en esa época los japoneses, la mayoría de la población japonesa estaba en contra de este tratado con Estados Unidos, pero hoy en día, y tú lo planteas en el artículo, la tendencia es que los japoneses se sienten protegidos y prefieren que el tratado continúe en la medida en que el artículo 9 de la Constitución no se reinterprete. No sé si tienes un comentario ahí al respecto sobre el cambio de la sociedad. La gente, los japoneses empezaron a ver el tratado de una forma diferente. No sé si tienes a lo mejor es una pregunta un poco más social, pero no sé si. Pues yo, no sé si me oyen bien? Sí, Hola. sí. El tema más importante que debería mencionar es la declaración de los dos presidentes que tuvo lugar ahora, de la reunión que tuvo ahora el 16 de abril. Esa es una reunión, digamos, en la que tanto Japón como Estados Unidos se comprometen a una alianza estratégica todavía mucho más profunda. O sea, que lo que en este momento sucede es que todo lo que se podía pensar, digamos que había algún tipo de reticencia o que Japón pensaba que no estaba seguro si Estados Unidos lo iba realmente a apoyar en el caso de que se necesitara un respaldo en el campo nuclear. Con esta declaración del 16 de abril, realmente los dos presidentes dejaron claro que digamos que el panorama está despejado. O sea, la decisión de Japón, de Estados Unidos, de apoyar 100% a Japón es total. Obviamente que también, como les mencionaba, van a exigir que Japón pague la cuenta. Pero no solamente pague la cuenta, sino que participe, porque el tema que se me olvidó mencionar, que se ha criticado mucho de parte de Japón, es que él no puede solamente, digamos, tener una diplomacia del cheque, le decían. No es con un cheque que soluciona el problema. Realmente los soldados americanos, pues no los pueden mandar, digamos, a defender a Japón. Ok, bueno, muchas gracias. Voy a leer por aquí preguntas que nos ha hecho la audiencia. Entonces, por ejemplo, esta que dice, con la llegada de Biden leo tal cual nos dice el público. Con la llegada de Biden, la cuádruple alianza entre India, Australia, Japón y Estados Unidos ha tomado mucha importancia. ¿Es posible la consolidación de esta alianza militar en contra de China o solo es un sueño de Shinzo Abe y ahora del primer ministro Yoshihide Suga? Es decir, alianza entre Australia. Ese es un grupo que se llama el Grupo Quad. Es un grupo... ahí hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, que lo decía un general de Estados Unidos, que decía que la participación de India en una alianza de esa naturaleza es total, pero hasta el último soldado americano. O sea, India no va realmente a tomar una decisión militar que le haga enfrentarse a China, porque ellos ya tienen su propio problema de fronteras y ya fueron derrotados en un momento dado, digamos, en una confrontación de frontera con China. Yo creo que la India no está buscando ni quiere digamos, una situación de esa naturaleza, pero sí creo que la alianza militar entre Japón y Estados Unidos va en serio y obviamente con relación a Australia, que también es el otro miembro. Australia es un país pequeño, digamos, económicamente, pero que tiene un presupuesto también de todas maneras importante. O sea, es un presupuesto, es como el país número 14 o algo así en el mundo en materia de presupuesto de defensa, teniendo solamente 25 millones de habitantes. Pero es un país muy cercano, digamos, geográficamente al sur de Asia y depende mucho
para todo, digamos, de contar con el respaldo de Estados Unidos y con el respaldo de Japón. Ujú. Bueno, ya que involucramos como en esta pregunta a India y a Australia y otra que habla de un país también cercano, de Rusia, nos dicen que si nos podrías hablar de la situación geopolítica de Japón con Rusia y si eso es posible un acuerdo territorial y político entre ambas naciones. Yo te pediría, Mari, que me pongas un momentico el mapa, simplemente para hablar frente al mapa. Sí, claro que sí. Dame un segundito. Ahora estoy abriendo. Perdón. Bueno, lo que yo tenía que mencionar es que efectivamente ha habido aproximaciones, digamos. El tema de Rusia y de Japón es que no han logrado firmar un acuerdo de paz después de la Segunda Guerra. O sea, ellos mantienen una situación en la que la pelea es por unas islas que se llaman las Islas Kuriles, que están en el norte arriba de Hokkaido, y esas islas, pues hay tres islitas cercanas, digamos, a Hokkaido, que en su momento se habían acordado que le iba a devolver. Estas son las Islas Kuriles. A cambio de que Japón, que era que había tomado esas islas, que es las Islas Sakhalin, en las Islas Kuriles, ahí donde está ese triangulito, son las islas, digamos, de, que, que Japón discute y que Rusia ha mandado, digamos, 15.000 o 20.000 personas a vivir ahí, tratando, digamos, de controlar y de tener dominio sobre esa zona. Pero Japón nunca ha querido ni ha aceptado esa presencia y ese es el problema que existe entre los dos países. Pero en muchas oportunidades para el desarrollo de lo que es Siberia, pues Rusia se ha acercado a Japón pidiéndole financiamiento y el apoyo tecnológico para hacerlo. Ahora, yo considero que en estas circunstancias que se están viviendo ahora y con una posición un poquito de posible alianza entre Rusia y China, no creo que Japón ni pueda, digamos, hacer ningún tipo de aproximación con relación a Rusia, porque ahí sigue pensándose la idea de que en su momento está más cerca Rusia de volver a recuperar, a mantener, a establecer una relación de alianza estratégica con China que iría en contra de los intereses de Japón. Ok, muchas gracias. Hay otras dos preguntas por ahora, entonces sigo. La siguiente dice, ¿qué tanto cree que influye el soft power, poder blando, en la seguridad de Japón por sí mismo en su relación con las Coreas y China? Pues yo no entiendo qué es lo que me dice de soft power, no sé a qué se refiere soft power. ¿Nos quieres aclarar, Felipe Moreno? Bueno, esperemos a ver, yo podría tal vez interpretar un poco, pero esperemos a ver si Felipe nos aclara. Felipe Moreno creo que fue quien escribió. Y mientras tanto, es una pregunta que está un poco en cómo se comportaría Japón frente a las nuevas amenazas en el tema de guerra biológica. Pues no, es decir, ese es un tema, digamos, la guerra biológica está prohibida por las Naciones Unidas. O sea, sería la reacción a cualquier ataque terrorista. Son ataques terroristas. Hay un tratado, digamos, hay un acuerdo con Estados Unidos, todos los países de las Naciones Unidas, para luchar contra el terrorismo y sería, digamos, un tema de enfrentar el terrorismo que ya le pasó. O sea, a Japón ya un grupo religioso interno dentro de Japón en un momento dado atacó dos veces el subway de Tokio y derramaron un polvo de sari que fue pues terrible inclusive se llegó a crear una especie de alarma colectiva en Japón. Pero eso es, ahora con lo que estamos viviendo del COVID, todos entendemos el peligro que tiene cualquier, digamos, ataque biológico. Ok. Felipe no nos ha aclarado, tal vez. Sí, ¿de qué forma, volviendo a la pregunta anterior, de qué forma, qué tanto se cree que pueda influir la cultura? Digamos que elementos culturales y culturales ideológicos en las relaciones entre Japón, Corea y China. Yo creo que
no sé si será porque son los temas que yo trabajo, no sé si se estarán refiriendo a los temas de cultura popular, ¿no? La idea de que toda esta música y esta cultura de la gente joven hoy en día es muy popular. Digamos que la cultura coreana es muy popular en Japón, la cultura popular de la gente joven, la música, la televisión, llega a China y a Corea. ¿De qué forma esto tiene una incidencia en las relaciones internacionales, en las relaciones entre los países? O sea, si la cultura, digamos, que tiene alguna incidencia, o la difusión, la popularización de la cultura popular japonesa en Corea y en China puede tener alguna incidencia en las relaciones. Pues mira, el gran tratadista sobre ese tema es Gramsci, que era un tratadista italiano, que hablaba de que la cultura, desde el punto, digamos, la cultura es la base para entrar en la mente de la gente. Y eso, obviamente, que es el propósito que tienen todos los sistemas, digamos, políticos, lograr influenciar la mente de las personas y lograr afinidades, es de la prioridad número uno. En el caso de Japón, a mí me parece muy interesante, digamos, el tema de la democracia y el tema de las libertades, porque ese es el tema que se está discutiendo con los jóvenes en Hong Kong. O sea, la confrontación entre Hong Kong digamos, el gobierno central de China es sobre la libertad, sobre la capacidad que tienen los jóvenes de tener acceso al Internet, de todo lo que son las manifestaciones culturales. Seguramente tú tienes más conocimiento que yo, pero eso sí me parece muy importante. Me parece que decirle a los jóvenes en este momento que no pueden tener acceso a Internet, o decirle a los jóvenes que no se pueden expresar libremente a través de WhatsApp, pues es ir en contra del gran cambio que se ha producido en la humanidad en materia tecnológica y sería contraproducente 100%. Sí, sí, sí. Creo creo que ya llegó la respuesta, la pregunta del soft power, que me gustaría verla. Era esta misma, Ah, era esto que estabas respondiendo, sí, ok. era esta misma. Sí, y sí, yo agregaría, no tengo a la mano como estos estudios, pero sí se han hecho estudios que muestran cómo las generaciones más jóvenes de coreanos, principalmente coreanos del sur, tienen una imagen un poco más amable y más simpática de Japón gracias a la difusión de la cultura popular japonesa en Asia Oriental, mientras que sus padres, digamos, que recuerdan más como todos estos hechos de la guerra. La gente joven se está distanciando. Había una mano levantada, no sé si Luis Barragán todavía quiera intervenir, perdón que no le di la palabra antes, pero no sé si tal vez sí. En Colombia, enviar. No escuchamos bien. Tal vez. Ya listo. ¿En qué influye Japón en Colombia? ¿Sí? ¿Cuál es? Y creo que eso se relaciona con otra pregunta que están dejando aquí, que dice que qué tan importante es América Latina para Japón en cuanto a su política exterior, porque a diferencia de China, Japón ha hecho poca presencia en la región. Sí, yo considero que la importancia, digamos, de Japón respecto a América Latina tiene que ver con la parte, digamos, de transferencia de tecnología y eventualmente las inversiones que se van desarrollando en infraestructura. Efectivamente, como lo menciona la persona que hizo la pregunta, China sí ha tomado una posición muy clara de tratar de crear iniciativas de presencia en todos los países de Asia y ya llegando a África y también en América Latina. O sea, ya vemos que China está participando. En el caso de Venezuela es evidente, pero también en Brasil y en Colombia, por ejemplo, van a hacer el metro. O sea que inversiones se están viendo de parte de China. Es un país muy rico, muy poderoso, pero que también está buscando como crear una nueva imagen, digamos, que no le ha salido tan bien como esperaba, porque también en muchos de los casos es una política en la que compromete a los países con créditos blandos que los países no pueden pagar y después entonces exige unas condiciones muy gravosas para retomar los préstamos. Entonces, en el caso de muchos países de África y de algunos países en Asia, se han presentado problemas por préstamos para construcción de puertos. Cuando no le pueden pagar los puertos, entonces exige unas concesiones
muy gravosas para los países recipientes y obviamente que eso trae pues problemas de carácter político. Ok, sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que no hay más preguntas por ahora. ¿Cierto, Mari? No tenemos más preguntas. Creo que no. No, no tenemos más preguntas por ahora. Ah, perdón, apareció el... Apareció una que dice, en su opinión, ¿a qué se debe el éxito del resurgimiento económico de Japón? Esta es una pregunta muy recurrente, ¿no? Después de quedar casi totalmente destruido en la Segunda Guerra Mundial. No, esa es la pregunta más importante, lo que llamamos el milagro japonés, ¿no? O sea, lo que se produjo con Japón, digamos, habría que verlo en una visión un poco más histórica. O sea, no fue que Japón quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial y se recuperó, sino que tenía el conocimiento, el know-how adquirido a través de 100 años, porque a través de, digamos, de la revolución Meiji comenzó la recuperación industrial, el crecimiento industrial de Japón. Inclusive Japón, hay que tenerlo en cuenta, Japón era un país tan poderoso que hizo un fenómeno parecido a lo que está logrando China, que fue que básicamente en 25 años logró colocarse de primero, digamos, en la lista de los primeros países del mundo. O sea, un país que no existía, que no figuraba, logró en un momento dado, aunque eso es un tema, digamos, un poco imperialista, pero se enfrentó a China y lo derrotó, después enfrentó a Rusia y lo derrotó, y la Primera Guerra la ganó, pero no solamente como una participación militar, sino tecnológica. O sea, los grandes desarrollos de Japón para la Primera Guerra Mundial eran sus desarrollos tecnológicos de, digamos, de barcos y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial los aviones japoneses. O sea, Japón era un país que iba, digamos, ya tenía una base, fue derrotado, pero tenía el know-how, el conocimiento. Y es lo que está haciendo en este momento China. China también es un fenómeno que en 25 o 30 años, desde Deng Xiaoping, haya comenzado a desarrollarse de ser un país que tenía, hay una figura que a mí me parece muy llamativa. Imagínate que había, de cada 10 chinos, había uno que ganaba más de $2 por mes. Y eso estamos hablando de hace 30 años o 35 años. Y en este momento, el 99% de los chinos está ganando más que eso y se asegura que para este año ya se terminará, digamos, esos niveles de pobreza. O sea, el gran éxito que ha tenido China es comparable a ese de la pregunta que me están haciendo. ¿A qué se debe el desarrollo? Pues yo creo que es al desarrollo educativo, al desarrollo, digamos, cultural, volvemos a la parte cultural, el concepto, digamos, de respeto de la autoridad, el concepto de que el individuo no está por encima del grupo, y obviamente a unas políticas de carácter político, o sea, unas decisiones de carácter político de los dirigentes que han sido aceptadas, me parece. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que es un tema muy amplio. Ojalá podamos contar contigo en algún otro momento. Nada más quería pues agradecerte también y una gran labor que están manejando ustedes en el centro de Japón allá en la Universidad de los Andes. Y sí, queremos todos estar enterados y apoyarlos en todo lo que se pueda en esa importantísima iniciativa. Ay, muchísimas gracias. Sí, me gustaría colaborar con ustedes y sí, sigamos creciendo juntos. Antes de cerrar, yo también una cosita, pues 12 cositas. Entonces, me gustaría presentar la revista Kowai. Este es pues, la primera edición donde tiene artículo de, perdón, artículo de la conferencia de hoy. Entonces, si después de esta conferencia, tal vez mañana yo voy a compartir enlace para que pueda ver en esta revista. Por favor, estar pendiente por el lanzamiento de la segunda edición. Ya vamos a salir, entonces así estaremos en contactos. También me gustaría avisar que estamos difundiendo el programa de artes cultura de Japón. Pues junto con profesora Betsy estamos preparando este programa y por ejemplo aquí lo más cerca curso es la música, teatro ritual, marionetas de Japón, pero hay varios cursos más vienen en este año. Entonces voy a compartir el enlace para este
programa también. Espero que muchas personas asisten y conozcan sobre cultura japonesa. Entonces, sí, nuevamente, muchísimas gracias por todo. Espero que tengamos otra oportunidad de esta conferencia. Entonces, sí. Gracias, Mari.